Hola a todos, bienvenidos a otra inversión con nosotros. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de la guerra de tanques. Uf, un tema apasionante. La verdad que sí. ¿Te has preguntado alguna vez cómo evolucionaron estas máquinas de guerra desde su primera aparición? Pues sí, la verdad es que me pica la curiosidad. Pues prepárate, porque hoy vamos a explorar su desarrollo desde la Primera Guerra Mundial hasta las primeras campañas de la Segunda. Suena genial. ¿Y de dónde sacaremos tanta información? Para guiarnos, utilizaremos el programa del curso La Guerra de Carros desde su aparición a las primeras campañas de la Segunda Guerra Mundial. Ah, del Centro de Documentación y Estudios de la Región de Murcia. Lo conozco. Exacto. Y para empezar, imagínate la Primera Guerra Mundial. Las trincheras, el estancamiento. Un panorama desolador. Totalmente. Right. Y de repente, ¡boom!, aparecen estos monstruos de acero. Los primeros tanques. Debió ser un shock para todos. Imagínate la cara de los soldados. Estamos hablando de la Batalla del Somme en 1916. Un punto de inflexión en la historia militar. Sin duda. Aunque estos primeros tanques eran lentos, poco fiables, Vamos, que dejaban mucho que desear. pero marcaron un antes y un después. La guerra ya no volvería a ser igual. Cierto. Pero se convirtieron inmediatamente en el arma principal. Pues no exactamente. El periodo entre guerras fue una época de debate. Ah, sí. ¿Y sobre qué debatían? Imagínate a los estrategas militares discutiendo. ¿Son los tanques una moda pasajera o el futuro de la guerra? Entiendo. Unos veían el potencial y otros aferraban a las tácticas tradicionales. Exactamente. Y en medio de este debate surgen dos conceptos clave: la mecanización y la motorización. Dos palabras que suenan parecido pero que tienen significados distintos, ¿no? Correcto. La mecanización implicaba la creación de unidades enteras basadas en tanques. O sea, un ejército totalmente equipado con tanques. Eso es. Mientras que la motorización se centraba en el uso de vehículos motorizados para el transporte de tropas. Más que nada para mejorar la logística y el movimiento de las tropas. Exacto. Y en este contexto, España juega un papel muy interesante. España, ¿en qué sentido? Pues España se convierte en un laboratorio para la evolución de la guerra de tanques. Ah, sí. Cuéntame más sobre eso. Primero, con el uso de tanques en la Guerra del Rif a principios del siglo XX. Entiendo. Ahí se empezaron a probar las primeras tácticas. Exacto. Y luego, con la publicación del reglamento para el empleo de grandes unidades en 1925. Un reglamento que ya contemplaba el uso de carros de combate. Sí, aunque el debate sobre la mecanización del ejército español seguía abierto. Es decir, que no todos estaban convencidos del todo. Exacto. Y entonces llega la Guerra Civil Española, un conflicto que se convierte en un campo de pruebas crucial. Uf, la guerra civil, un periodo terrible en nuestra historia. Sin duda. Pero desde el punto de vista militar, fue un escenario donde se pusieron a prueba diferentes doctrinas. ¿Te refieres al uso de los tanques? Exactamente. El bando republicano, con apoyo soviético, adoptó una estrategia más ofensiva. Usando los tanques para romper las líneas enemigas. Sí, mientras que el bando sublevado, con apoyo alemán e italiano, se centró en un uso más defensivo. Como apoyo a la infantería, ¿no? ¿Correcto? Y lo más fascinante es que las principales potencias europeas observaron todo esto muy de cerca. Tomando nota para lo que se avecinaba. Exactamente. La Guerra Civil Española se convirtió en un preludio de la guerra acorazada que vendría después. ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención a estas potencias? Pues cada una sacó sus propias conclusiones. Alemania, por ejemplo, quedó impresionada con la eficacia de la Blitzkrieg, La famosa guerra relámpago. esa misma, basada en el uso masivo de tanques y aviones para romper las defensas enemigas. Una táctica que luego utilizarían con gran éxito al principio de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La Unión Soviética, por su parte, aprendió mucho sobre el uso de grandes formaciones de tanques. Algo que también les sería muy útil en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda. Y Francia e Inglaterra, bueno, se mostraron más reticentes a la idea de una guerra basada en tanques, influenciados por las terribles pérdidas que sufrieron en la Primera Guerra Mundial. Correcto. En definitiva, la Guerra Civil Española marcó un antes y un después en la historia de la guerra de tanques. Fue un punto de inflexión que influiría en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se desarrolló la guerra de tanques en sus inicios? Pues la invasión de Polonia en 1939 por parte de Alemania fue un ejemplo perfecto de la eficacia de la Blitzkrieg. Las divisiones panzeralemanas arrasaron las defensas polacas en cuestión de semanas. Un ataque relámpago en toda regla. Exacto. Y estas divisiones, Panzer, con su velocidad, potencia de fuego y capacidad de maniobra, se convirtieron en la punta de lanza del ejército alemán. Una fuerza imparable en los primeros compases de la guerra. Sin duda. Pero, ¿qué sucedió cuando se enfrentaron a Francia? Se suponía que Francia
tenía uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Pues Francia cometió el error de subestimar la capacidad de la Blitzkrieg alemana. Su doctrina militar se basaba en la defensa estática. Confiando en la línea Maginot. Exacto. Y aunque Francia tenía tanques, su doctrina de uso era muy diferente a la alemana. Los tanques franceses se utilizaban principalmente como apoyo a la infantería, ¿verdad? Sí, en lugar de como una fuerza ofensiva independiente como hacían los alemanes. O sea que Francia se quedó anclada en el pasado, mientras que Alemania había adoptado una estrategia mucho más moderna. Totalmente. Y la derrota de Francia en 1940 fue una clara demostración de la superioridad de la Blitzkrieg alemana. Y del papel fundamental de los tanques en la guerra moderna. Sin duda. Y tras la caída de Francia, ¿hacia dónde dirigió Alemania su maquinaria de guerra? Hacia la Unión Soviética en lo que sería la mayor invasión de la historia. La Operación Barbarroja. Un escenario gigantesco, con un frente inmenso. Al principio, las divisiones Panzer lograron importantes avances. Aprovechando su experiencia en la Blitzkrieg. Exacto. Pero la inmensidad del territorio soviético, la resistencia del Ejército Rojo y la llegada del invierno ruso frenaron su avance. El invierno ruso, un enemigo formidable. Sin duda. Un factor que no habían tenido en cuenta los alemanes. Y que marcaría un punto de inflexión en la guerra. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado de la guerra de tanques en Europa, pero ¿qué pasó en otros frentes? Como en el norte de África. El norte de África, un escenario completamente diferente. El desierto del Sahara con sus dunas infinitas, su calor extremo. Un auténtico desafío para los ejércitos y sus tanques. Desde luego. Las condiciones del desierto obligaron a adaptar los tanques de formas que ni te imaginas. Ya. Cuéntame, ¿qué modificaciones tuvieron que hacer? Imagínate los motores. Con ese calor abrasador se sobrecalentaban con nada. Claro, un problema bastante serio. Tuvieron que implementar sistemas de refrigeración mejorados. Y no solo eso, la arena se metía por todas partes. Imagino que sería un problema para las partes mecánicas. Imagínate, dañaba los motores, las piezas, tuvieron que usar filtros especiales para protegerlos. Impresionante cómo la necesidad obliga a buscar soluciones. ¿Y la logística? ¿Cómo se las arreglaban para abastecer a los tanques en un territorio tan vasto? La logística en el desierto era una pesadilla. Transportar combustible, agua, municiones a través de esas distancias enormes. Y con el calor que hacía, además del riesgo de ataques. Exacto, una tarea titánica, vamos. Debió ser una lucha constante contra los elementos. Oye, y en este escenario tan complicado, ¿quiénes destacaron en la guerra de tanques en el norte de África? Pues por un lado teníamos al Afrika Korps alemán, liderado por Rommel. Ah, sí, Rommel, el famoso zorro del desierto. El mismo, un maestro de la guerra relámpago en el desierto. Sabía cómo aprovechar la movilidad de sus tanques. ¿Qué tanques usaban? Pues contaban con los Panzer III y Panzer IV, por ejemplo. Los usaba para flanquear al enemigo y atacarlo por sorpresa. Un estratega nato. Sí, era audaz, impredecible. Una pesadilla para los aliados. Vaya, un rival formidable. ¿Y quiénes se enfrentaban a este zorro del desierto? Los británicos, principalmente, con su octavo ejército, también conocidos como las gatas del desierto. Ratas del desierto, sí, curioso apodo. ¿Y cómo se las apañaban contra Rommel? Pues mira, desarrollaron tácticas defensivas muy efectivas, como la famosa caja de ratas. Caja de ratas. No me suena. ¿En qué consistía? Imagínate. Los tanques británicos, como el Grant o el Sherman, se colocaban en una formación defensiva compacta. ¿Y eso cómo funcionaba? Sus cañones apuntaban hacia afuera. Cuando los alemanes atacaban, quedaban atrapados en un fuego cruzado. Como ratas en una trampa, vamos. Qué ingenioso. Y además de los británicos, participaron otros ejércitos. Sí, y los italianos también estuvieron presentes. ¿Y con qué contaba? Pues tenían el M340, por ejemplo. No eran tan avanzados como los alemanes o los británicos. Ya. Pero su participación también fue importante, ¿no? Por supuesto. No podemos olvidarnos de ellos. Y luego, claro, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, las cosas cambiaron. Claro, los americanos también trajeron sus tanques. Exacto. Los estadounidenses trajeron el Sherman, que era un tanque muy fiable y versátil. ¿Y qué papel jugó el Sherman en el norte de África? Pues se convirtió en la columna vertebral de las fuerzas acorazadas aliadas. Un refuerzo muy importante para inclinar la balanza. Entiendo. La superioridad numérica aliada, las nuevas tácticas y los refuerzos. Todo eso contribuyó a la derrota del Afrika Korps. Exacto. En 1943 el Afrika Korps fue derrotado. Una victoria crucial para los aliados. La verdad es que la guerra de tanques en el norte de África nos muestra cómo un escenario extremo puede influir en el desarrollo de las tácticas y la tecnología. Totalmente de acuerdo. El desierto del Sahara fue un crisol donde se puso a prueba la resistencia de los hombres y las máquinas. La capacidad de adaptación fue clave para la victoria.
De vuelta a nuestra inmersión en la guerra de tanques. Habíamos dejado el tema en el norte de África. Un escenario único, ¿verdad? Ya. Nada que ver con las batallas en Europa. Totalmente. Imagina luchar en el desierto del Sahara. Calor extremo, tormentas de arena. Un infierno para los soldados. Y para los tanques también. ¿Cómo se adaptaron los tanques a esas condiciones tan duras? Pues tuvieron que hacer modificaciones. Imagínate, los motores con ese calor se sobrecalentaban enseguida. Claro, con esas temperaturas. Tuvieron que mejorar los sistemas de refrigeración. Ujú. Y la arena. La arena era un problema enorme. Se metía por todas partes, ¿no? Por todas partes. Dañaba los motores, las piezas. Para protegerlos usaron filtros especiales. Qué ingenio para buscar soluciones. Y la logística, ¿cómo se las arreglaban para abastecer a los tanques en un territorio tan grande? Uf, la logística en el desierto era una pesadilla. Transportar combustible, agua, municiones. A través de cientos de kilómetros, con el calor, el riesgo de ataques. Una locura. Vamos, una tarea titánica. Debió ser una lucha constante contra los elementos. Y en este escenario, ¿quiénes fueron los protagonistas? Pues por un lado estaba el Afrika Korps alemán, liderado por Rommel, el zorro del desierto. Ah, sí, Rommel. Un personaje mítico. ¿Qué lo hacía tan especial? Era un maestro de la guerra relámpago en el desierto. Sabía cómo aprovechar la movilidad de los Panzer. Usaban los Panzer III y Panzer IV, ¿no? Exacto. Los usaba para flanquear al enemigo, atacarlo por sorpresa. Un estratega de primera. Sí, señor. Audaz. Impredecible. Un dolor de cabeza para los aliados. Y del otro lado, ¿quiénes enfrentaban a Rommel? Los británicos, con su octavo ejército, las famosas ratas del desierto, Ratas del desierto, curioso apodo. tenían que serlo para sobrevivir en ese entorno. Y además desarrollaron tácticas muy efectivas. Por ejemplo, La caja de ratas, una formación defensiva muy ingeniosa. ¿en qué consistía? Colocaban sus tanques, como el Grant o el Sherman, en una formación compacta, con los cañones apuntando hacia afuera. Una trampa mortal. Exacto. Cuando los alemanes atacaban, se encontraban con un fuego cruzado. Como ratas en una trampa, vamos. Muy efectivo. Y también participaron los italianos. Sí, por supuesto. También lucharon en el norte de África. ¿Con qué tanques contaban? Tenían el M240, 40, por ejemplo. No era tan avanzado como los Panzers o los tanques británicos. Ya. Pero su participación fue importante, ¿no? Desde luego. No podemos olvidarnos de ellos. Y luego, claro, llegó Estados Unidos a la guerra. Y la cosa cambió, ¿verdad? Claro. Los americanos trajeron el Sherman, que era un tanque muy fiable y versátil. Un refuerzo importante para los aliados. Sin duda. El Sherman se convirtió en la columna vertebral de las fuerzas acorazadas aliadas en el norte de África. Y al final, ¿la balanza se inclinó del lado aliado? Exacto. La superioridad numérica, las nuevas tácticas, los refuerzos, todo eso contribuyó a la derrota del Afrika Korps en 1943. Una victoria clave para los aliados. El norte de África nos ha mostrado cómo un escenario extremo puede influir en la tecnología y las tácticas. Totalmente de acuerdo. El desierto del Sahara puso a prueba la resistencia de hombres y máquinas. La capacidad de adaptación fue clave para la victoria. Y hasta aquí nuestra inmersión en la evolución de la guerra de tanques. Un viaje apasionante desde la Primera Guerra Mundial hasta el desierto del Sahara. Hemos visto cómo esas máquinas de guerra han transformado la forma de combatir. Y cómo ha dejado una huella imborrable en la historia. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Tanques más sofisticados, robot de combate. Lo que está claro es que la evolución tecnológica no se detiene. El futuro de la guerra de tanques es un misterio, pero seguro que será tan apasionante como su historia. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que os haya gustado. Ha sido un placer. Hasta la próxima.